Hola, ¿cómo estás? Soy Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga, y el día de hoy te voy a compartir un resumen que hice del libro De Cero a Ceto. A mi parecer es una bibliografía que es muy importante que conozca la gente que se somete a dieta cetogénica, especialmente a dieta keto, y que a veces se aventura en este nuevo estilo de vida sin conocer todas las bases. Bueno, este libro inicia hablando en una introducción de cómo era el estilo de vida de nuestros antepasados, donde muchas veces se encontraban dentro de cetosis y que era una forma natural. También habla que hay dos métodos conocidos que ayudan a revertir esta situación. Uno es la cetosis y el ayuno intermitente, que ambos funcionan bien por separado, pero son especialmente poderosos cuando se combinan de una manera adecuada. Y eso es lo que pretende el autor que aprendamos en su programa. Muchos logran resultados con este enfoque cuando todas las dietas anteriores les habían fallado. Entonces recurren a este tipo de dieta y hay un programa que manejan con anterioridad que se llama el Plan Revolucionario, que no es una dieta concreta, sino una filosofía de alimentación para toda la vida. Pero ya para trabajar en breve, manejan que este programa de cero a ceto tiene el objetivo de lograr una pérdida rápida de peso, sobre todo de grasa, mejorar la flexibilidad metabólica, iniciarte en la práctica de ayunos intermitentes, aprender a cocinar recetas saludables y ricas, practicar nuevas maneras de comer más verdura, conocer mejor los mitos y verdades sobre las dietas cetogénicas y el ayuno, entender el impacto de las dietas cetogénicas en el rendimiento deportivo. Y el programa del autor maneja una guía principal que es el documento que viene en este libro de PDF. Vienen menús de cero a ceto, videocursos detallados, herramientas de apoyo y una comunidad privada. Yo nada más te voy a hablar del manual. En el capítulo 2 nos habla de la breve historia de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, donde habla que el origen de la cetosis durante millones de años era mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Nuestros ancestros pues vivían en los árboles y tenían fruta disponible todo el año. Pero eso empezó a cambiar hace 5 millones de años cuando el clima en África natal comenzó a enfriar y a medida que descendían las temperaturas, pues esos bosques iban dando paso a una sabana, un lugar seco. Y ya los árboles ya no tenían fruta para todos y la escasez hizo que sobrevivieran mejor los que tenían especial habilidad para adentrarse en la sabana y buscar alimento en el suelo. Tenían que caminar más lejos, tenían ahora una mayor recompensa que era la caza que tenían. Los primeros en caminar de pie pues fueron los australopitecos y con el tiempo dieron lugar al género Homo hace unos 2.5 millones de años. Y bueno, pues así empezó el tema de la caza y empezaron a buscar otro tipo de alimentación. Esto genera una aparente paradoja evolutiva porque nuestro cerebro depende de un tipo de energía del que apenas almacenamos reservas para un día, mientras que tenemos decenas de miles de calorías en forma de grasa. Solo almacenamos más o menos como 400 calorías de glucosa en el hígado en forma de glucógeno y quizá de 1000 a 1500 más en el tejido muscular también como glucógeno. Entonces, esa era la primera situación que veíamos. La reserva de glucógeno era poquito y la reserva de grasa era demasiado. Entonces, pues empezaba como la primera paradoja evolutiva. En ausencia del alimento, se usaban aminoácidos para producir glucosa, que es poco recomendable, ya que estos aminoácidos se extraían de los músculos. Y cuando necesitábamos buscar comida, era especialmente importante mantener las capacidades físicas intactas. Es por ese motivo que el cuerpo depende principalmente de las reservas de grasa cuando no recibe energía. Y almacenamos esta grasa en forma de triglicéridos, formados por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Cuando se rompe esta unión, los ácidos grasos se liberan en la sangre para ser usados, por ejemplo, en los músculos
y el glicerol puede convertirse en glucosa a través de la gluconeogénesis. Pero entonces este proceso de gluconeogénesis era suficiente para el modesto cerebro de muchos ancestros lejanos, pero era incapaz de alimentar durante mucho tiempo a nuestro cerebro. Por ello fue necesario perfeccionar el mecanismo de combustible alternativo a la glucosa, y aquí es donde entra en juego la cetosis. A medida que se iban agotando nuestras reservas de glucosa, el hígado empezaba a producir cuerpos cetónicos a partir del metabolismo de las grasas. Y este es un proceso denominado cetogénesis. Al contrario de los ácidos grasos, este cuerpo cetónico cruza con facilidad la barrera hematoencefálica y cubre gran parte de los requerimientos energéticos del cerebro. Tras varios días sin comida, más del 70% de la energía del cerebro es provista por el beta hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos que vamos a conocer. Entonces, en resumen, cuando falta glucosa, el cerebro se alimenta de grasa de manera indirecta, y dado que nuestras reservas de grasa son enormes, podemos sobrevivir sin comida durante muchas semanas, incluso meses. Seguimos necesitando algo de glucosa, pero al reducir drásticamente sus requerimientos por parte del cerebro, el proceso de gluconeogénesis cubre sin problema la demanda, con una mínima pérdida muscular. Ya en la historia moderna de la dieta cetogénica, los antiguos griegos usaban el ayuno como uno de sus tratamientos estrella. Entonces basaban muchos de sus planteamientos en observaciones, y pues ahí observaron en 1921, cuando descubrieron que la causa de la mejoría de muchos padecimientos era cuando se aislaron los cuerpos cetónicos que se producían en el hígado después de un tiempo sin ingerir comida, y observaron que eran captados por el cerebro, reduciendo los ataques epilépticos. También averiguaron que estos cuerpos cetónicos se producían no solo al ayunar, sino también al restringir los carbohidratos en la dieta. Entonces, así fue como nació la dieta cetogénica. Durante años se usó con éxito para tratar epilepsia, pero con la intervención de fármacos anticonvulsivos, el uso de las cetonas o de la cetosis como terapia, pues pasó a segundo grado. A pesar del declive en el tratamiento de la epilepsia, muchos notaban que al adoptar una dieta cetogénica pues perdían peso fácilmente sin pasar hambre. Y en los años 40 el doctor Alfred Pennington fue contratado por DuPont para averiguar por qué sus empleados ganaban peso cada año. Y Pennington conocía la dieta cetogénica y propuso un enfoque similar como tratamiento principal. El resultado fue tan positivo que durante años se le conoció como la dieta DuPont, y se publicaron muchos estudios científicos con buenos resultados. Ya para 1958, el doctor Richard McCartney fue el fundador de las primeras clínicas de obesidad y publicó su libro Eat Fat and Grow Slim, Come grasa y adelgaza, con gran éxito comercial durante toda la década posterior. En los años 70 llegó el representante más conocido de las dietas cetogénicas, que es el doctor Robert Atkins. Sin embargo, el libro que publicó en 1972, La Nueva Revolución, coincidió con el apogeo del miedo al colesterol y a las grasas saturadas, y su libro pasó desapercibido durante 2 décadas. Pero ya hasta 1995, el doctor Mauro Di Pascal publicó La Dieta Anabólica, que estaba orientada a culturistas y levantadores de peso, y en su libro recomendaba un enfoque cíclico, con periodos prolongados de reducción de carbohidratos y recargas puntuales para ganar musculatura. Bueno, pues aún así, hoy en día hay muchas falsas creencias sobre la dieta cetogénica. Hablando en el capítulo de historia reciente del ayuno, habla de que en los años 70 el científico Dr. Gilliland empezó a experimentar con el ayuno para tratar la obesidad. Y en un estudio sometieron a 46 pacientes, hombres y mujeres, a un ayuno de 14 días. Solo consumían agua, té y café. Los resultados fueron positivos, solo 2 abandonaron y todos perdieron gran cantidad de grasa, resultado de una tasa de éxito del 96%. De medida perdieron 8 kilos,
aunque hubo gran variación. Algunos bajaron solo 4 y otros 14, pero los beneficios observados fueron más allá de la pérdida de grasa. Por ejemplo, 3 que participaron sufrían diabetes y todos ellos experimentaron una mejora importante en la condición. La mayoría coincidía en que los peores días fueron el segundo y el tercero, justo cuando se empieza a producir el cambio metabólico en el cerebro de glucosa a cuerpos cetónicos. Pero una vez que completaban la transición, se sorprendieron de tolerar el ayuno mucho mejor de lo que inicialmente temían. Hay un caso súper famoso del ayuno más prolongado estudiado que publicó la revista Postgraduate Medical Journal en el 73 y describe la fascinante historia de Angus Barbieri. Era un escocés de 27 años que pesaba 207 kilos cuando empezó a ayunar y no ingirió ningún alimento durante 382 días, más de un año sin probar alimento. Finalizó el ayuno cuando alcanzó su peso ideal, que fueron 86 kilos. Por seguridad, los médicos le supervisaban su ayuno y le suministraban vitaminas y minerales con frecuencia, pero nada de comida. Estos estudios no son casos aislados porque durante la última época se ha replicado mucho de sus ensayos. Bueno, aquí el autor aclara que utiliza esos ejemplos de ayuno prolongado para resaltar su seguridad, no para que lo intentes imitar. Bueno, pues hay cosas que son un poco más suaves o programas como el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es alternar periodos de ingesta normal de comida, que se le llama ventana de alimentación, con espacios más bien cortos donde no se come nada, que es la ventana de ayuno. Generalmente de entre 14 y 24 horas. Esto aporta muchos beneficios, pero en el contexto de una dieta cetogénica permite, por ejemplo, mantener la insulina baja durante más horas, facilitando la producción de cuerpos cetónicos. Y nos muestra varias gráficas donde el enfoque de ayuno intermitente de 16-8 hace algunas variantes. Hace otro caso terminando de comer un día a las 5 de la tarde y no comer nada hasta las 9 de la mañana del siguiente día. Entonces pone ejemplos de en qué horarios es como más conveniente. Nos hace una pregunta en el libro que ¿es recomendable hacer muchas pequeñas comidas? Y bueno, pues aquí dice que la gente aumentó el número de ingestas durante ciertos años, en los 70, y favorecían que la gente comiera más, que tomaran los snacks. Pero entonces eso iba generando estómagos más grandes que eran más rentables que los pequeños para vender más cosas. Las creencias anteriores, como que hacer muchas pequeñas comidas al día elevaba el metabolismo o ayudaba a perder más grasa, hoy han sido desmentidas, pero hay otros aspectos más individuales. Por ejemplo, algunos sí notaban que aumentar el número de comidas les ayudaba a evitar el hambre o mantener niveles de glucosa estables. Y ahí aclara que si es tu caso, que no es necesario cambiarlo, pero que se debe de entender que el problema es probablemente un metabolismo inflexible, con poca capacidad de acceder a tus reservas de grasa para mantener el hambre a raya. Y hay una frase que decía Agustín de Hipona, que es: a veces la abstinencia completa es más fácil que la moderación perfecta. Y bueno, aclara que el ayuno intermitente es un complemento del programa, no un pilar esencial del que él propone. En el capítulo 3 habla de la cetosis, cuerpos cetónicos y cetoadaptación. Entonces habla de la bioquímica de la cetosis como una fuente compleja que la trata de explicar cuando dice que la proteína tiene un papel principalmente estructural al formar huesos, músculos y tejidos, pero que puede también convertirse en glucosa a través de la gluconeogénesis. Por otra parte, los aminoácidos pueden transformarse en acetilcoenzima A, que es una molécula intermedia de gran importancia que representa además la puerta de entrada al ciclo de Krebs, que es un complejo entramado de reacciones químicas que se lleva a cabo dentro de las mitocondrias, que es nuestras centrales de energía. Y pues nos dice, la glucosa procedente del carbohidrato de la dieta o de nuestra reserva de glucógeno pasa y puede convertirse directamente en ATP a través de un proceso denominado glucólisis,
pero puede además derivar en acetilcoenzima A para producir más ATP en el ciclo de Krebs. Por último, los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos, a partir de los cuales se obtiene también acetilcoenzima A. Y veremos que aquí está una de las claves de la cetosis. Un porcentaje de cada combustible utilizado en un momento dado depende de la cantidad disponible. Si, por ejemplo, las reservas de glucógeno están elevadas, el cuerpo tenderá a usar menos grasa. Y al revés, cuando la glucosa disponible es insuficiente, se activa la producción de combustible especial que presentamos en el siguiente capítulo, de los cuerpos cetónicos. Habla de la cetosis durante el ayuno prolongado y dice que a medida que pasan las horas sin recibir energía, la reserva de glucógeno se vacía. Inicialmente se activa la gluconeogénesis, pero como se vio antes, este proceso es incapaz de aportar suficiente glucosa al cerebro y además supondría una merma de la masa muscular. Por lo tanto, al cabo de 16 a 32 horas se activa la cetogénesis, elevando los cuerpos cetónicos en sangre y reduciendo así los requerimientos de glucosa. Pone una ilustración donde distingue 5 etapas de fase durante un ayuno prolongado, donde la fase 1 va de las 0 a las 6 horas. Durante las horas posteriores a una comida el cuerpo utiliza principalmente la energía de los alimentos ingeridos. La fase 2 va de las 6 a las 16 horas y es cuando se eleva la producción de ácidos grasos, pero se sigue consumiendo glucógeno hepático, principalmente para el cerebro y muscular para la actividad física. Después de 12 a 18 horas, el glucógeno hepático se habrá agotado casi por completo y se activará la gluconeogénesis. En la fase 3 va de las 16 a las 48 horas y se eleva la gluconeogénesis para cubrir las demandas de glucosa a partir del glicerol, el lactato y la proteína. Y los cuerpos cetónicos se elevan gradualmente. En la fase 4 es del día 2 al 4, aumenta la producción de cuerpos cetónicos y el cerebro empieza a utilizarlos en mayor medida, disminuyendo la gluconeogénesis y los niveles de glucosa en sangre. Para la fase 5, después de pocos días, el 90% de las necesidades energéticas del cuerpo está siendo cubierta con grasa y cuerpos cetónicos. Bueno, pues todo este reparto de distintos combustibles está regulado por un complejo de hormonas, entre las que destacan la insulina y el glucagón. La insulina se libera cuando se eleva el nivel de glucosa en sangre para llevar esta glucosa hacia los tejidos que la requieran y así evitar el daño de niveles excesivos de glucosa. Y pues la sobrante la almacena primero en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. El glucagón tiene la función opuesta, evita que la glucosa se reduzca demasiado. Ante niveles bajos de glucosa en sangre, el páncreas segrega glucagón para notificar al hígado que libere glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, la insulina inhibe la movilización de grasa, el sustrato básico para la producción de cuerpos cetónicos, y el glucagón reduce la reserva de glucógeno del hígado, y cuanto menos glucógeno haya en el hígado, más cuerpos cetónicos se producirán. Por tanto, el escenario ideal para activar la cetogénesis sería la insulina baja y glucagón elevado. Y aquí explica la parte funcional. Pero entonces entra la parte que nos interesa, que es la cetosis nutricional. Hablamos de la cetosis por ayuno y ahora él nos explica en la cetosis nutricional que pretende mantener la presencia de cuerpo cetónico en sangre, pero sin restringir la comida. Aquí evita así la pérdida muscular y es más sostenible, más tiempo, una cetosis nutricional. Se habla de cetosis nutricional cuando el beta-hidroxibutirato está entre 0.5 y 3 milimoles en sangre, y esto es lo que normalmente revisamos en sangre cuando alguien está en estos procesos. En ayunos prolongados, los cuerpos cetónicos se estabilizan en niveles superiores entre 3 y 7, pero siempre lejos de la peligrosa cetoacidosis, que es una acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en sangre, y es cuando es mayor a 10 milimoles. Entonces, una cetosis nutricional va de 0 a 3. Con un ayuno prolongado se puede hacer de 3 hasta 7 o 8 milimoles
y ya la cetoacidosis está hasta arriba de 10. Los cuerpos cetónicos, entonces esto no quiere decir que los diabéticos tipo 1 no puedan seguir dietas cetogénicas, y de hecho hay múltiples estudios que indican que funcionan especialmente bien para controlar esta enfermedad, pero por seguridad es recomendable contar con supervisión profesional. Por ejemplo, el alcohol favorece en cierta medida la cetosis, pero tiene que ser de una manera súper cuidada. Al contrario que la cetoacidosis diabética se resuelve fácilmente al incorporar algo de carbohidrato para elevar la insulina. Cetogénesis y cuerpos cetónicos. El cuerpo moviliza, ya cuando se está agotando en la reserva de glucosa, moviliza ácidos grasos de sus reservas, por ejemplo de glúteos o barriga, y entonces los utiliza para generar energía. Hay 3 tipos de cuerpos cetónicos con funciones y destinos distintos. El inicial que se produce es el acetoacetato. Es el primer cuerpo cetónico que puede a su vez convertirse en beta-hidroxibutirato y generando en el proceso una pequeña cantidad de acetona. Entonces, la acetona es una molécula volátil que no podemos usar como energía y se excreta principalmente a través de la respiración y es la principal responsable de ese aliento afrutado típicamente asociado con la dieta cetogénica o ese sabor a aluminio en boca. El acetato y el beta-hidroxibutirato se transportan hasta los tejidos que lo requieren, pero el beta-hidroxibutirato debe ser previamente reconvertido en acetoacetato para ser utilizado. Bueno, pues la medición de los cuerpos cetónicos. El acetato, por ejemplo, ese lo podemos medir con las tiras de orina. Puede ser útil durante los primeros días para ajustar, por ejemplo, tu umbral individual de carbohidrato, pero a medida que el cuerpo se adapta al nuevo combustible, es más eficiente en su uso y reduce la cantidad de acetoacetato desaprovechándolo. Entonces, en pocas semanas las tiras dejan de marcar o lo hacen levemente, aunque tú sigas en una cetosis nutricional. El beneficio es que son baratas y fáciles de usar. El otro tipo de cetona es el beta-hidroxibutirato, es el que medimos en sangre. Este es mucho más fiable que medir el acetoacetato que se mide en orina. Y entonces al medirlo en sangre pues es más eficiente. La desventaja es que hay que pincharte el dedo y que los aparatos y las tiras reactivas son caros. Y el otro es la acetona. Es expulsada principalmente a través del aliento y se utilizan algunos aparatos para soplar y que los midan, pero tampoco son muy eficientes ni fáciles de encontrar. Entonces, en resumen, las tiras de orina miden el acetoacetato, el medidor de sangre, el beta-hidroxibutirato, y las de aliento, la acetona. Los niveles de cuerpos cetónicos oscilan a lo largo del día, suelen estar más bajos por la mañana y más elevados al final de la tarde, al verse influenciados por distintos aspectos hormonales. Por ejemplo, el cortisol tiende a elevar la glucosa y se reduce la cetogénesis. A medida que el cortisol se reduce, la producción de cuerpos cetónicos aumenta. Por eso también es importante mantenernos relajados. Y aquí me lanza una pregunta. ¿Merece la pena medirlos, o sea, las cetonas? Bueno, pues que algo sea fácil de medir no quiere decir que sea importante. Y bueno, el primer gran error que tenemos es asumir que cuantos más cuerpos cetónicos produzcamos, más grasa estamos perdiendo, pero pues eso no es cierto. El segundo error es pensar que existe un nivel óptimo de cuerpos cetónicos y en la práctica tampoco es correcto. Aunque normalmente se busca estar entre 1 y 3 milimoles, pues la verdad es que todos los cuerpos son diferentes. El origen de los cuerpos cetónicos que produces es más importante que su nivel exacto. Es mejor tener un nivel menor de cuerpos cetónicos producidos a partir de tus reservas de grasa que un nivel producido por la grasa que ingerimos. Aquí es la gran diferencia entre una dieta cetogénica y una keto. La cetogénica pues la producimos esas cetonas de nuestras grasas
y pues en la keto se producen niveles muy altos, pero de las grasas que estamos comiendo. Por lo tanto, medir los cuerpos cetónicos no te ayudan realmente a saber si estás perdiendo más o menos peso, ni siquiera evaluar si estás cetoadaptado. Dicho esto, medir cuerpos cetónicos con frecuencia sería relevante solamente en 2 casos: si tu objetivo es usar la cetosis con fines terapéuticos o si te gusta experimentar y estar viendo cómo reacciona tu cuerpo. ¿Qué es la cetoadaptación? Bueno, no hay un consenso en lo que significa realmente estar cetoadaptado. Sin embargo, se debe a cuando el cuerpo ya fisiológicamente está funcionando por semanas y meses con este tipo de energía. Entonces hay algunas fases. La fase 1 comienza con tu primer día de dieta cetogénica. A los pocos días empieza una dieta cetogénica, el cerebro consume alrededor del 30% de beta-hidroxibutirato y pues es cuando muchas veces aparecen los síntomas de la llamada gripe keto o ceto, que es como falta de energía y que se sienten mareados o mal. La fase 2, poco a poco el cuerpo se vuelve más eficiente al uso de cuerpos cetónicos, aumenta los transportadores de monocarboxilatos, facilita la entrada de cuerpo cetónico a la célula y se crean nuevas mitocondrias, eleva la producción de energía. Aquí es cuando ya se sienten mucho más vivos y con fuerza. Los músculos consumen ahora mayor cantidad de ácido graso. A las pocas semanas de llevar una dieta cetogénica, el cerebro se alimenta de un 70% de beta-hidroxibutirato y ya se limita el consumo de glucosa. Tu sistema digestivo quizá requiera unas semanas para elevar la producción. Algunos de los beneficios fisiológicos son la biogénesis mitocondrial, la reducción de la inflamación y el aumento del tejido adiposo marrón. Superada la fase 1, la mayoría de las personas notan que su apetito se reduce, incluso estando en restricción calórica, y sus niveles de energía se estabilizan. Eso pasa en la etapa 2, en la fase 2. Y ya en la fase 3, no es permanecer en cetosis durante meses, sino aprovechar este estado metabólico como herramienta puntual para lograr buenos resultados en poco tiempo, tanto estéticos como fisiológicos. Entonces, esas son a las pocas semanas. En cuanto a beneficios, pues internos están relacionados con adaptaciones fisiológicas y específicas, algunas de las cuales ya se han mencionado, como la biogénesis mitocondrial o la reducción de la inflamación. Hay menos estrés por la comida. Uno de los grandes beneficios del ayuno intermitente es que te ayuda a reconectarte con el hambre real. Te enseña que tu cuerpo puede tolerar periodos de ayuno con facilidad, sin perjudicar el rendimiento físico ni cognitivo. El ayuno intermitente, de cierta manera, ofrece una liberación. Se habla también de una claridad mental, porque hay muchos estudios que demuestran que eleva la concentración a través de múltiples mecanismos, porque por un lado el beta-hidroxibutirato es un combustible de alto octanaje para el cerebro y beneficia su rendimiento al reducir la producción de radicales libres. Por otro lado, el ayuno intermitente eleva la proteína BDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, y la orexina, que es una especie de factor de crecimiento cerebral que potencializa la producción de nuevas neuronas. La cetosis reduce la inflamación de bajo grado en el cerebro y mitiga síntomas de ansiedad y depresión. Debes perseverar durante un tiempo hasta llegar a la fase 2 de cetoadaptación para obtener estos beneficios. Pérdida de grasa. Este es otro beneficio. De todos los macronutrientes, el más relevante es la proteína. En proteína muestran una clara ventaja a la hora de perder peso porque eleva la saciedad y la termogénesis, además de minimizar la pérdida de masa muscular. En personas con resistencia a la insulina, reduce el carbohidrato, parece acelerar la pérdida de grasa, mientras que aquellos con buena sensibilidad a la insulina pueden comer más carbohidrato y lograr la misma pérdida de grasa a igualdad de calorías. El causante de que la mayor parte de las dietas fracasen es el hambre. Entonces la dieta cetogénica tiene esa gran ventaja porque se debe también a que hay factores adicionales que hace que algunos
lo vean como una ventaja metabólica. Entre ellos es la necesidad de producir glucosa, porque para producir 1 gramo de glucosa vía gluconeogénesis necesitas descomponer varios gramos de grasa, requiriendo más energía para producir esa glucosa. Y la pérdida de cuerpos cetónicos en orina y aliento al no usarse parte de los cuerpos cetónicos producidos a partir de la grasa. La cetosis aumenta el tejido adiposo marrón, elevando ligeramente el metabolismo. Y en resumen, parece existir cierta ventaja metabólica porque en las dietas cetogénicas es mucho más adaptable porque hay un mejor control de hambre. Otra de las ventajas de la dieta cetogénica es la reducción de hambre, porque para empezar los propios cuerpos cetónicos tienen un efecto supresor directo del apetito. La dieta cetogénica produce una mejor respuesta de las hormonas que controlan el ciclo de hambre y saciedad comparado con las dietas convencionales. Se observa, por ejemplo, una menor elevación de hormonas que señalizan hambre, como es el caso de la grelina, y un menor descenso de la hormona que señaliza la saciedad, como la colecistoquinina. El resultado es una mayor facilidad para mantener el déficit calórico por más tiempo. Otro beneficio es la energía estable. La resistencia a la insulina produce con frecuencia vaivenes de energía. Tras una comida rica en carbohidratos y se eleva la glucosa en sangre y que el páncreas genera insulina, pues genera bajones, hipoglucemias. Dado que el glucógeno muscular suele estar lleno en personas con alta ingesta de carbohidrato y los músculos se resisten a captar más glucosa, el páncreas se ve obligado y entonces esa reducción de glucosa eleva el apetito, especialmente por comidas ricas en carbohidratos refinados, y es cuando se da el ciclo de volver a comer. Al limitar la ingesta de carbohidratos y mejorar la sensibilidad a la insulina, se reducen estos vaivenes de glucosa y se experimenta niveles constantes de energía durante todo el día. Otro beneficio es la activación de la autofagia. La autofagia es nuestro proceso interno de reciclaje celular y la restricción calórica intermitente es una de las formas más eficientes de activarlo. Otro beneficio es que mejora el perfil lipídico. Generalmente baja el colesterol total, aumenta el HDL y se reduce en gran medida los triglicéridos. Hay una reducción de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo. Esa es otra ventaja. La inflamación es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante cualquier daño y es de hecho la primera fase en el proceso de curación. La inflamación aguda aumenta la llegada de nutrientes, de enzimas, de factores de crecimiento y otros elementos necesarios para iniciar la recuperación, además de movilizar glóbulos blancos para eliminar células dañadas y prevenir una posible infección. Completada su función, la inflamación se reduce y continúan otros procesos de regeneración. El problema viene cuando en vez de inflamación aguda y puntual, se desarrolla inflamación crónica prolongada por multitud de factores de estilo de vida que atentan nuestra fisiología, como cuáles una mala dieta, sedentarismo, estrés, contaminación, déficit de sueño y el sobrepeso. Todos estos elementos contribuyen a una inflamación crónica de bajo grado que a su vez asociada a una gran cantidad de enfermedades modernas, desde trastornos neurodegenerativos hasta enfermedades cardíacas. Esta inflamación crónica es como una herida que nunca cura. Pues la cetosis reduce esa inflamación porque los cuerpos cetónicos reducen el estrés oxidativo, al producir menos radicales libres en las mitocondrias que la glucosa. Un exceso de radicales libres contribuye al daño celular y la inflamación. La cetosis eleva también la producción de enzimas antioxidantes como el glutatión, el superóxido dismutasa y catalasa. Y por último, el beta-hidroxibutirato inhibe en el gen NLRP3, que forma parte de un conjunto de proteínas llamadas inflasomas, que son activadoras de los procesos inflamatorios. Otra ventaja más de la cetosis, la biogénesis mitocondrial. La cetosis dispara múltiples respuestas fisiológicas y una de ellas es el desarrollo de nuevas mitocondrias.
Las mitocondrias hacen mucho más que producir energía. Participan en la síntesis de hormonas esteroideas, como son la testosterona y el estradiol, la regulación del calcio celular, la desintoxicación de amoníaco en el hígado y la apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de las células, y las células que no mueren cuando deben reciben otro nombre, cáncer. Por eso la disfunción mitocondrial es una de las huellas de esta terrible enfermedad. Si tus mitocondrias no funcionan bien o tienes pocas, tendrás más dificultad para oxidar la grasa corporal y serás más dependiente de la quema de glucosa. Estudios recientes ligan la disfunción mitocondrial a un amplio espectro de enfermedades como fatiga crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, migrañas, cáncer y hasta infertilidad. Las mitocondrias disfuncionales producen más radicales libres y contribuyen también al envejecimiento prematuro. La cetosis te ayudará a desarrollar más mitocondrias y a mejorar el funcionamiento de tus mitocondrias actuales. Otro beneficio, que hay mejor sensibilidad a la insulina. Esta pérdida de sensibilidad a la insulina hace especialmente problemática la elevación constante de glucosa, que requiere liberación cada vez mayor de insulina. La cetosis mejora la sensibilidad a la insulina por varias vías. Reduce la inflamación de bajo grado, mitiga su impacto. Al mantener la insulina baja durante más tiempo, las células producen nuevos receptores, recuperando su sensibilidad. Resistencia a la insulina fisiológica es una adaptación normal a una dieta cetogénica. Bueno, eso es muy distinto, la insulina patológica. Es muy distinto a la llamada resistencia a insulina fisiológica, que es una adaptación normal a la dieta cetogénica. A veces eso lo confunden. Otro beneficio son las enfermedades crónicas. Y aquí es donde también ayuda mucho la dieta cetogénica. ¿Cuándo se contraindica, según el autor, esta dieta cetogénica? No es recomendable para niños o adolescentes en periodos de crecimiento porque crecer requiere energía y nutrientes.